Dicen que la Ciudad de México nunca duerme, pero yo aprendí que a veces hay cosas que despiertan cuando todos los demás descansan. En el 2021 me mudé a la capital por trabajo. Tenía 27 años, recién egresado, y lo único que podía pagar era un departamento viejo, en un edificio de los años 60. No era muy bonito, pero estaba bien ubicado. Y para ser sincero, yo solo necesitaba un lugar donde dormir. Desde el primer día, algo me pareció raro. El edificio tenía ese olor a humedad, mezclado con polvo y tuberías oxidadas. El pasillo era largo y con focos amarillentos que parpadeaban, y un silencio incómodo que solo rompía con el eco de mis pasos. Mi departamento estaba en el segundo piso, justo debajo de otro que, según la casera, llevaba años desocupado. El de arriba está vacío, nadie vive ahí, me dijo mientras me entregaba las llaves, aunque la verdad no supe por qué me lo dijo en ese momento. La primera noche fue normal. Cansado del viaje y la mudanza, caí dormido casi de inmediato. Pero a eso de las 3 de la mañana me despertó un ruido. Al principio pensé que era un camión o algo en la calle, pero luego escuché claramente. Eran pasos arriba de mí. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo. Iban de un lado a otro, haciendo crujir el techo. Me quedé quieto escuchando, con la respiración contenida. Los pasos se detuvieron unos segundos y después un sonido seco, como si hubieran tirado algo pesado. Encendí la luz y vi que eran las 3:17 de la mañana. Traté de tranquilizarme pensando que quizás la casera se había equivocado, que tal vez sí había alguien que vivía ahí arriba. A la mañana siguiente, mientras bajaba al trabajo, me crucé con el encargado del edificio, un señor mayor, de unos 60 y tantos años, que siempre traía una gorra y un cigarro colgando de los labios. Le pregunté si el departamento de arriba estaba ocupado, y me dijo que no, sin dudar. Me dijo que ese lugar está vacío desde hace años, que nadie ha querido rentarlo. Le conté que había escuchado ruidos, pasos, como si alguien caminara. Me miró con una mezcla de incomodidad y resignación, y me dijo: no se espante, joven, es un edificio viejo, suena todo. Seguro fueron ruidos en la tubería del agua. Yo intenté creerle, pero esa noche los ruidos regresaron, otra vez a las 3 de la mañana. Primero los pasos, luego un arrastre y después algo que sonó como una silla moviéndose. No era constante, no era un movimiento mecánico, era un movimiento irregular. Me puse los audífonos, pero el sonido atravesaba todo. Podía sentirlo en el pecho, como si el piso vibrara levemente bajo la cama. No pude dormir nada. A la tercera noche decidí grabar con mi celular para tener una prueba. Coloqué el teléfono en la repisa con la cámara apuntando al techo y lo dejé grabando toda la madrugada. Al despertar, revisé el video. Durante las primeras horas no pasaba nada, hasta que cerca de las 3 de la mañana el micrófono captó algo. No solo los pasos, sino una respiración profunda, intermitente, justo encima de donde yo dormía. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Escuché el video cuadro por cuadro. No había sombras ni luces extrañas, solo era el sonido. Pero juraría que por un momento escuché un susurro, algo que sonaba como mi nombre. Durante el día traté de no pensar en eso. Me concentré en el trabajo, en el tráfico, en cualquier cosa que me alejara de la idea de que había algo arriba de mí. Pero cada noche era igual. Los ruidos, los pasos, los objetos moviéndose. A veces incluso
Sentí una corriente fría que bajaba desde el techo, como si el aire se infiltrara de alguna grieta. Una madrugada, harto del miedo y la curiosidad, decidí subir. Tomé una linterna, salí al pasillo y subí las escaleras. La puerta del departamento de arriba tenía el número medio caído. Era el 302. Empujé la manija, pero estaba cerrada. Coloqué el oído y escuché. Había un silencio absoluto, ni un solo ruido. Golpeé suavemente la puerta, llamé y nada. Por un momento pensé que tal vez el ruido venía del edificio de al lado, pero justo cuando iba a bajar, escuché algo detrás de la puerta. El sonido inconfundible de una silla arrastrándose. Retrocedí y la linterna temblaba en mi mano. No sabía si correr o quedarme quieto. Y entonces se escuchó un golpe seco, como si algo cayera al suelo. Salí corriendo por las escaleras hasta mi departamento. Cerré la puerta y me quedé despierto hasta el amanecer, con las luces encendidas. Al día siguiente fui directo con la casera. Le conté todo, los pasos, los sonidos, el susurro. Me miró seria y después de un silencio incómodo, me dijo algo que me dejó sorprendido. Ese departamento lo clausuraron hace años. Ahí vivía una pareja, pero ella murió una noche. Él desapareció sin dejar rastro. Nadie ha vuelto a abrir esa puerta desde aquella ocasión. En ese momento que la casera me estaba platicando, sentí que algo dentro de mí se quebró. No supe qué responder. Ella me vio, pálido, nervioso, y solo agregó: mire, joven, si los ruidos le molestan, puedo hablar con el encargado para revisar, pero créame, ahí no vive nadie. Esa noche regresé a mi departamento y por primera vez sentí miedo de abrir la puerta. Todo estaba igual, pero el aire se sentía más pesado. No sé si fue sugestión, pero el silencio tenía otro tono, más denso, como si el lugar respirara conmigo. Intenté distraerme viendo videos en el celular, pero a las 3:15, justo como siempre, comenzó otra vez. Primero los pasos, luego un golpe seco y después un sonido que nunca voy a olvidar. Algo como el arrastre lento de unas uñas sobre el piso. No sé por qué, pero en lugar de apagar la luz o esconderme bajo las cobijas, esta vez me quedé quieto, escuchando. Los sonidos parecían moverse de un extremo a otro del techo y luego detenerse justo sobre mi cama. El silencio se volvió insoportable, hasta que escuché 3 golpes, directamente encima de mí. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. Tomé el celular, activé la grabadora de voz y me quedé ahí, paralizado, sin moverme. De pronto, el foco del techo parpadeó 2 veces. Y después, la puerta del baño se cerró sola, con un golpe que retumbó en todo el departamento. Salí corriendo, bajé hasta la calle sin siquiera ponerme los zapatos. Me quedé parado frente al edificio, temblando, mirando hacia arriba. Las ventanas estaban oscuras, todas menos una, la del departamento de arriba. Ahí había una luz tenue, amarillenta, que se movía como si fuera una vela. No dormí esa noche, me quedé en un café abierto hasta el amanecer tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Quizá alguien se había metido, o tal vez el encargado mentía y si había algún inquilino. Pero al día siguiente, cuando volví, la casera me estaba esperando. Me dijo que el encargado había subido temprano a revisar el departamento de arriba, que la puerta seguía cerrada con el mismo candado oxidado de siempre, y que por dentro todo estaba cubierto de polvo, sin huella reciente, sin señales de vida. Le pedí entrar solo para comprobarlo. Ella accedió, aunque con cierta resistencia. Subimos juntos.
El pasillo olía a encierro, como si el lugar no hubiera recibido el sol en años. Cuando la casera abrió la puerta, el chirrido de las bisagras resonó como un lamento. Dentro, el departamento era un museo del abandono. Había muebles viejos cubiertos con sábanas grises, una mesa volteada en el suelo, marcas circulares como si alguna vez hubiera habido una silla que se arrastraba siempre en el mismo lugar. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, excepto un rincón. Ahí, sobre el piso, había una huella fresca, una sola huella, como si alguien hubiera estado ahí hacía poco. La casera se quedó inmóvil. Yo me agaché a verla de cerca. No podía ser mía, mis zapatos estaban limpios. Y entonces, desde alguna parte del techo, cayó algo. Una llave oxidada. Nos sobresaltamos los dos. La casera murmuró algo como una oración, y sin decir más, me jaló del brazo para salir. Cerró con fuerza la puerta y bajamos en silencio. Esa noche decidí no dormir ahí. Fui a casa de un compañero del trabajo y le conté lo que pasaba. Me escuchó con atención, pero su reacción me dejó muy pensativo. Me preguntó, ¿en qué edificio estás? Yo le dije la dirección y se quedó en silencio un momento, y luego me dijo que ese edificio lo conocía su tía, y le había platicado que hace como 20 años una mujer murió encerrada por su pareja, y nadie la buscó por días hasta que los vecinos llamaron por el olor. Esa historia me persiguió todo el camino de regreso. Intenté no creerla, pero al llegar, lo primero que noté fue que la puerta de mi departamento estaba entreabierta. Entré despacio, con el corazón latiendo a mil. Nada parecía fuera de su lugar, hasta que vi la repisa donde dejaba el celular para grabar. Había dejado un celular viejo que tenía grabando. No me acordaba. Rebobiné la grabación con las manos temblorosas. Durante los primeros segundos se escuchaba el sonido habitual de los pasos, luego un susurro. Era una voz femenina. Decía algo casi imperceptible, pero al subir el volumen pude distinguirlo con claridad. Ayúdame. En ese momento solté el celular. El audio seguía reproduciéndose y tras unos segundos la voz volvió más cerca y más clara, como si hablara justo al lado del micrófono. No me dejé sola. Apagué el teléfono y lo arrojé sobre la cama. No sabía qué hacer. No sabía si huir o llorar. Esa noche tampoco pude dormir. Me quedé en la esquina de la habitación con la luz encendida, observando el techo. Y justo antes del amanecer, juro que lo escuché otra vez. Un golpe, justo encima de mí, seguido de un suspiro, como si alguien exhalara aliviado. A la mañana siguiente, fui directo con el encargado del edificio, el señor de la gorra. Me veía ojeroso, casi enfermo. Le conté todo: los golpes, los sonidos, la voz, incluso la huella fresca que habíamos visto con la casera. El señor me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo con voz baja: mire, joven, lo que usted escucha, otros también lo escucharon antes. No es la primera vez. Todos los que han rentado ese departamento se fueron por lo mismo. Algunos a la semana, otros aguantaron un mes, pero todos decían lo mismo, que arriba se escuchaban pasos, arrastres y susurros. Me contó que hace más de 20 años, en ese departamento de arriba vivía una pareja. Ella se llamaba Laura, una muchacha que daba clases de piano. Su novio, Héctor, era un tipo reservado, algo extraño. Una noche discutieron. Los vecinos escucharon golpes y luego un silencio. Días después encontraron a Laura muerta en el piso, cerca del piano, con una expresión que nadie pudo olvidar. El hombre desapareció,
y desde entonces nadie quiso vivir ahí. Sentí un nudo en el estómago. No sé por qué, pero una parte de mí necesitaba comprobarlo por mí mismo. Esa tarde compré una vela blanca y una cruz pequeña, de esas que venden afuera de las iglesias. Mi abuela solía decir que si un alma está atrapada, lo único que necesita es que alguien le hable con compasión, que le recuerde que ya puede irse. Así que esperé a que cayera la noche. Apagué todas las luces, encendí la vela y la coloqué en el centro de la habitación. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latir. Miré al techo y dije en voz baja: ¿y estás ahí? ¿Y realmente necesitas ayuda? Quiero que sepas que ya puedes descansar. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, la llama de la vela empezó a moverse, como si una corriente invisible la rodeara. El aire se volvió helado, tanto que se me entumecieron los dedos. Y entonces, un golpe seco retumbó sobre mi cabeza. Uno solo, fuerte. Y después, el sonido más extraño de todos. Unas notas de piano, suaves, temblorosas, como si alguien tocara desde muy lejos. Las notas sonaban tristes, casi como una despedida. Duraron apenas unos segundos y luego silencio. La vela se apagó sola. No pude dormir, pero al amanecer el aire se sentía diferente. El departamento parecía distinto. Por primera vez en semanas, el techo no hacía ruidos, ningún ruido. Pensé que quizás de algún modo había ayudado a esa alma a encontrar su descanso. Me sentí aliviado. Durante los siguientes días, todo fue normal. No hubo ruidos, ni golpes, ni voces. Incluso comencé a dormir mejor. Hasta me convencí de que tal vez todo había sido una mezcla de sugestión, estrés y coincidencias. Continué rentando ese departamento por un mes más aproximadamente. Pero a pesar de que los ruidos se habían acabado, preferí irme. Empaqué mis cosas y me mudé. Nunca más volví a ese edificio, pero a veces en las madrugadas, cuando el silencio es demasiado, en mi mente aparecen esos sonidos que escuché tantas noches y unas leves notas de piano. Yo solo espero que conforme pase el tiempo, todo quede como un mal recuerdo. Gracias por leer mi historia. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.